elevación en que se está haciendo por a partir del eje D, ¿cierto? Y está mirando, llamémoslo así, de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, la clave después cuando se, aparte de dibujarla, es la posición de los ejes, y en este caso al lado derecho debería aparecer aquí el eje 5 y al lado izquierdo también el eje 2 para saber cómo se está leyendo, porque la puedo dibujar desde afuera o desde adentro. Eso es parte clave, además de las alturas. A ver, si nosotros revisamos esta elevación, siempre se me pierde. ¿Qué pasó? Ah, no. Ahí. Pavo. ¿Qué pasó? Ah, no, estamos bien. Estamos bien. Está parecido. Ya, a ver. Las especificaciones que estamos mostrando acá. A ver, ¿qué es lo que se está mostrando en este caso? Ya habíamos hablado que las especificaciones de los fierros se tiene que indicar la cantidad de barras, su diámetro, el largo, que es un largo total, y los parciales que van a tener, ya sea el mayor que corresponde a el largo, en este caso vertical, ¿cierto? Ya dijimos que tenían que tomarlo para medirlo desde ese punto hasta ese punto, en este caso, o hasta aquí en este caso, descontarle el recubrimiento arriba y abajo, y ese debería ser, ¿cierto? Eso quedamos que así se calculaba. Y luego el doblez de las barras en la parte inferior y en la parte superior. En la parte superior siempre van a ser 10, ¿cierto? Porque nuestra columna, en este caso, perdón, nuestra viga es de 15, pasamos por el interior a los 10 y dobla el gancho de la barra del fierro, ¿cierto? Ahí tenemos los 15, aquí está nuestro recubrimiento de 2,5, ¿cierto? Y nuestra barra del pilar, en este caso, va a enganchar ahí, así. Entonces, ahí es donde tenemos los 10. Y en la parte inferior, ¿cierto? El doblez abajo va a depender del diámetro de la barra. ¿Cuánto dijimos para las de 12? 25, 20, 15 y la de 16, 30. Ya en la parte inferior de arriba va a depender del ancho del elemento donde está llegando, básicamente. ¿Ya? Esos son los dobleces mínimos. Perfecto. Así como la cantidad de barras, el ingeniero, hay una lógica de distancia, también tiene que ver con una cantidad de volumen que tiene que llenar dentro de este espacio con las barras. Perfecto, no solamente por cantidad por ponerle, sino que tiene que tener un mínimo y también un tema de distanciamiento. ¿Ya? Para que actúen estos elementos, por ejemplo, lo que pasa con los estribos, si yo los coloco a 40 centímetros, 50 centímetros, no cumplen ninguna función, por eso se refuerzan y en algunos puntos se reduce esa distancia a 15, a 10. Entonces, esa lógica también se hace para las barras horizontales, la cantidad de barras, su diámetro, su largo total y los parciales. Aquí, como es de 16, sus dobleces en ambos extremos son de 30. Sus compañeros me preguntaban qué pasaba con esta curvatura, ¿cierto? Estoy preguntando, profe, por lo que escribió en la examen. Que debe los diámetros lo que puso al lado. ¿A qué se referían esos números?
es el doblez mínimo que debe tener la barra, en este caso la barra vertical en la parte inferior. ¿Ya? Ya. Si es una barra de diámetro 10, el gancho abajo debe ser mínimo de 20, 7, 12, mínimo de 25. El gancho mínimo para la tracción. Porque si se tracciona y no tiene eso, la barra se va a estirar y no va a traccionar. ¿Ya? Por eso los elementos a veces no necesariamente tienen que llegar a tocarse con el otro, sí, para amarrarse, pero depende de su función. Necesito que llegue y se amarre al hormigón. No tengo a lo mejor para que amarrarla con la última estructura, con el último elemento, pero sí que haga la tracción. Ahora, gráficamente, eso en obra debería ser para este tipo de barras 8 veces el diámetro, lo que conversamos, pero si lo calculamos y lo estábamos calculando, para una barra de 12 deberían ser 8 veces como 72, y ese radio, si yo lo hago aquí, se hace demasiado exagerado. No, que se curve, que se vea curva. Lo otro se ve en obra, se ve en la especificación. Ya, pues nosotros tampoco estamos dibujando la doble línea del espesor de la barra, estamos dibujando una línea. Lo que importa acá es esto. Eso manda. La especificación. Por eso es importante ser súper rigurosos en las especificaciones. Entonces, ¿cómo lo especificamos para que se entienda? A ver. Ustedes gráficamente, en este caso, esto lo están mirando desde aquí para allá. De aquí para allá. Perfecto. Entonces, si yo me voy a esta barra, se supone que este nudo, por lógica, nosotros dijimos que íbamos a tener barras de 10, ¿cierto? Eso estamos claros, todos de 10. Entonces, cuando estoy cortando, estoy dibujando esa barra. Perfecto. Y esa barra debería ser esa. Perfecto. Esa barra que se está especificando. La de al lado debería ser esa barra. ¿Ya? En este caso esas dos barras son de diámetro 10. Entonces, técnicamente, para no colocar doble especificación aquí, déjenme bajar un poquito para poder rayarlo. Yo pondría lo siguiente. Haría, en este caso, porque aquí esta, ojo, porque este es de 10. Porque nosotros están viendo, mira, si yo lo dibujo aquí, este pilar está así, así, bueno, está aquí, está lo mismo hacia atrás, pero tú tienes aquí 1, 2, así está aquí. Entonces estás viendo esa de 10, esa de 10 y esa de 12. Perfecto, eso es lo que se está viendo. Entonces, como en este caso estas son 2 de 10, yo hubiese hecho una, tomo una flecha, esa flechita, tomo la otra flecha, y aquí primero indico que son 2 las que estoy tomando. Entre paréntesis, el doble, porque se duplican, porque está esa y está esa detrás. ¿Alcanzan a ver? ¿Me explico? ¿Alcanzan a ver o no? O lo agrando un poco más. Entonces, este pilar debería ser, estábamos así, así, así. Por ejemplo, esto era así, por aquí, por aquí. Y da lo mismo lo que pasa acá atrás. Así. Entonces, especificamos. Estamos rectando esa. Entonces yo hubiese especificado igual que allí, esta con esta, hasta allá, y le digo que son 2, las 2 que estoy dibujando, el doble
que está atrás, no 2 más, el doble, porque en algún momento podría tener 1, 2, 3, 4, 5 barras iguales, y aquí otras 5. Yo aquí digo que son 5 y 2. 5 y no voy a decir 5 más, porque ahí serían 25 barras. Eso es igual que en matemática, es un paréntesis que multiplica, que es el doble. Entonces son 5 y el doble. Claro, ahí tengo las 10 barras. Las 10 barras. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, aquí hubiésemos puesto 2, porque estoy marcando 2, y el doble, que son de diámetro 10. Luego se tiene que calcular el largo, ¿cierto? Y en este caso serían 330, y por lógica deberían ser 305. Como este es de 10, ¿cuánto tiene abajo? Más 20, más 10 arriba. O sea, esto debería ser 335. ¿Ok? Entonces, el 10 va a ser fijo, en el caso de las barras de los pilares, y el 20 va a variar, o 25 va a variar de acuerdo al diámetro de la barra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Esta de acá, esa, es una sola, pero podríamos ponerle acá el 2, porque son el doble, ¿cierto? Pero cuando es una sola, para no hacer eso, nosotros podemos hacer esto. 2. Estoy dibujando una, sí, pero son 2. Para no poner una entre paréntesis 2, colocamos al tiro las 2. Y lo mismo, de diámetro 12, el largo total sería 305 más 25 más 10. 340. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿de dónde saca el largo ahí? Me confundí. ¿El 305 de dónde se saca eso? Se supone que en la elevación lo estás sacando. De aquí deberías medir cuánto hay desde aquí hasta aquí. Hay 300, no sé por qué digo decimales, pero ya 350. A lo mejor yo tomé mal la medida, no se preocupen. 350. 350. Arriba, como está doblando aquí arriba, ¿cierto? A la viga aquí ya tienes que descontarle menos 2.5. Claro. Y abajo, ¿cuánto le dimos? 5. 5. O sea, en realidad los 350 tendréis que descontarle menos 7.5. Y eso debería ser. ¿Ya? Entonces, ese debería ser el. ¿Cuánto debería de eso? 342,5, ¿cierto? Sí. Más o menos. ¿Ya? Entonces, ahora. Podríamos hacerlo cerrado si le damos 2,5 y 2,5 arriba para evitarnos un poco los decimales. ¿Ya? Pero si fuese 5 y 2,5, esta es la lógica. ¿Perfecto? Entonces, esto tiene que ir con la especificación, pero para hacerlo un poquito menos engorroso, dejémoslo de 2,5 arriba y de 2,5 abajo para poder cerrar en 5 y que la diferencia sea un valor cerrado. ¿Ya? Porque dependiendo cuánto nos esté diciendo el ingeniero que tengamos que tener acá de recubrimiento. ¿Perfecto? Entonces, al largo le descontamos 5. Entonces, en este caso acá debería ser 345 más 25 más 10. ¿Ya? Ese debería ser el largo total. Entonces, ¿qué diría la especificación técnica? ¿Cuánto le descontó para llegar a los 305? ¿Cuánto le descontó arriba y cuánto le descontó abajo? No, Fue otra medida, ¿no?
No, es que tu compañero le había puesto otra medida ahí. Pero la que debería ser la correcta aquí, 350. la que debería ser la correcta, según lo que acabamos de medir, deberíamos dejar los largos verticales en 3,45 y este es un valor que tienen que tener todos, que es la misma casa, ¿cierto? Entonces esto tendría que ser el largo total, pero deberíamos tener 3,45 más 25 más 10, 350, 360, 370, 390, ¿cierto? APP, creo, si no me equivoco. Y esta debería ser 345 más 20, 380. Sí, porque le puso 20. Le puso 20. Ah, perdón. Ah, tan atento, tan atento, muy bien. 380, ¿cierto? Más 10. 65, 75, generalmente hay esa diferencia, que el largo total aquí serían 375. ¿Estamos bien? Eso debería ser la lógica para todas las barras verticales y ese debería ser el largo. ¿Ya? Así se saca, así se especifica. ¿Estamos bien? Entonces, lo que se vaya mostrando y ustedes están viendo del eje, no se metan con las barras que pasan acá atrás, no, nada que ver. Lo que está ahí, lo que está ahí atrás, ¿ya? Esa es la lógica. Y para las barras horizontales, en este caso, como estamos haciendo el sobrecimiento, veamos la de la viga, que tiene un diámetro mayor. La viga tenía diámetro 16, diámetro 16, diámetro 8 laterales y esta tenía 12 y 12, ¿cierto? Bueno, lo que van a tener en común aquí, ¿qué es? El largo, ¿cierto? El largo. Entonces, si yo mido esto de acá, de aquí a aquí, 6,65. 6,65. 2,5, 2,5, menos 5, 6,60. Ya tenemos el largo listo. Para el caso de del sobrecimiento, esta es de diámetro 12, entonces se especifica exactamente igual. Aquí lo voy a borrar, ¿ya? Aquí, y esto sirve también para la viga o la cadena porque tienen un tratamiento similar, que la de arriba con la de abajo son iguales, ¿ya? Va a depender si tengo más o menos laterales, que son estas que están acá, pero la de arriba y la de abajo van a ser iguales. Entonces, esta flecha que están colocando aquí, está tomando... ¿Por qué me dijiste que ahora me los lápices de una raya? Pero sirven para sombra, sirve para poder valorizar. Para algo sirve. Esto está bien. Tratar de hacerlo a lo mejor en un espacio que no se vaya a confundir con otra barra, en un espacio más libre, una cosa más gráfica. Pero también esto, de seleccionar una, seleccionar dos, entonces estas serían dos, una, dos, pero tengo la de atrás y la de atrás, también el doble, ¿cierto? Sí. Igual, lo mismo que un pilar, pero en este caso el pilar está en ese sentido y la viga está en ese sentido. De diámetro 12, Sí. el largo total, 7,15. y tendríamos el largo parcial, que serían 3, el 660, ¿cierto? Sí. 660 más, como es de diámetro 12, 25 más 25, porque tengo un gancho de 25 acá y un gancho de 25 allá. Perfecto. Entonces serían 50, serían 710, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Y esa
esta, que si bien lo que acabamos de conversar sería una, pero aquí ¿qué tendría que corregirse? El 2. Y para no hacer eso, ¿qué íbamos a hacer nosotros? 2. Perdón. 1, 2. Entonces 2 de diámetro 8. Y en este caso, su largo total sería 660. ¿Por qué? Porque es recta. Se planificó mal. Maravilla. Fin de mes, haciendo maravilla. Y la de arriba, ¿ok? Profe, pero es igual tiene que sumar los 25-25, los 660. En las laterales, tanto de las vigas, cadenas y sobrecimientos, son rectas. Doblan las de arriba, doblan las de abajo, al menos en sobrecimiento y cadena. En los pilares obviamente doblan ambas. ¿Ya? Ya. Y la de 8 milímetros, la de En vigas, sobrecimientos, rectas. Rectas. Son para darle cuerpo a esta masa. Claro, para evitar la flexión, la torsión, pero es para eso. ¿Ya? Entonces no enganchan, son rectas, por eso tiene el mismo, ese valor es igual a ese, y ese es el que debería tener. ¿Ya? Por eso no tiene ningún otro valor. Ya, ok. Y mira, si lo vemos acá, aquí en esta, ahí está. Aquí está. Esta tiene 441, 25, 25, ¿cierto? Aquí, ¿por qué dice 2, entre paréntesis 2? Porque hay 2 barras laterales, las 2 que se están replicando, ¿cierto? De diámetro 8 y tiene solamente el 441 porque son rectas. Perfecto. Ya. Lo mismo pasa arriba con la viga cadena, que después yo les voy a mostrar un ejemplo. Miren, hay lugares donde se hace, porque hay espacios que se supone que la cadena y la viga, la cadena debería tener diámetros menores, de 10, la viga de 16. Pero hay casos constructivos que son tan pocos los espacios que entre cambiar una barra de 10 a una barra de 12, y esta tiene que generar por lo menos un traslapo de 70 centímetros, constructivamente mejor tiramos todas las barras de 12 o de 16, que son las más favorables, ¿ya? ¿Okay? Entonces, pero si entramos grandes, deberían haber traslapos y cambios de barra. Pero omitiendo eso, entendiendo para el tema de los largos, porque después solamente si hay un cambio de barra hay una longitud que cambia en el total, ya se los voy a explicar, pero acá la viga, ¿cierto? La viga tenía barras de diámetro 16, 8 y 16. Entonces, la de arriba, ¿cuánto debería ser? 1, 2, 2, 2, entre paréntesis, el doble, ¿cierto? De diámetro 16. Tengo un largo total y los parciales. 660, seguimos con los mismos 60, más, porque ahora como es de 16, 30, más 30, más 30, o sea serían 720, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y la de aquí al medio, 2 de diámetro 8, ¿cierto? Largo total 660, porque es recta, igual que la otra, que la del sobrecimiento, que era de 8. Así se hacen las especificaciones. ¿Ya? Profe, ¿de qué depende el diámetro de la barra? ¿Cómo se
sé yo, 7.6, 7.2, 7.8, 7.8. Eso lo calculan los ingenieros, pero al igual que la altura del elemento estructural, generalmente si tú no quieres hacer cálculo, calculas la altura a pp, un décimo del largo de la luz. Cuando tiene el largo de la luz, un décimo de eso le da la altura, así sin cálculo. Sin cálculo. Pero el ingeniero ahí te lo determina de acuerdo a las cargas, las luces que tenga, la altura de la edificación que necesite, la resistencia del hormigón que le va a dar y todos sus cálculos desde el terreno para arriba. Todo, un análisis completo de la edificación en cuanto a cómo se comporta el suelo, de qué sistema constructivo va a tener, el peso que va a tener, el uso que va a tener, ¿cierto? No es lo mismo ser un elemento estático o un elemento que reciba tensiones por, imagínate las tensiones que reciben los cables, los puentes, por ejemplo, lo que sufren las losas cuando uno viene con estas cargas estáticas y después llegamos nosotros, se van 30, llegan 40, se van 100, todos esos cálculos lo hacen. Pero en el caso de lo más común, a lo que ya se trabaja acá en Chile, es eso, trabajar con barras en sus extremos, en los pilares de 12, para una vivienda, estamos hablando de una vivienda de 2 pisos, lo más normal, los nudos que vimos de 10 o de 12 también, los laterales generalmente siempre son de 8, los estribos generalmente son de 8, y en las vigas de 16, cadenas 12, 10, o en algún caso si los elementos están muy cerca, esta misma barra que debería en especificación ser más delgada, constructivamente paso la barra completa, no más porque un cheque corto y una que haga un amarre, ¿cierto? Pero esto es como lo típico. Entonces igual, la cantidad de barras tiene que ver con un tema de distanciamiento y un volumen que tiene que cubrir el ingeniero con estas barras. Y eso, para eso estudia, ¿no? Para eso ¿sí? Esa es su pega. Esa es su pega. ¿Ya? Ahora, gráficamente para completarlo, el tema de los estribos. Dígame. Ahí donde había puesto el 2 entre paréntesis 8 era con el símbolo del diámetro, ¿cierto? ¿O era porque se ¿Dónde? multiplica 8 veces? Que dice 2 entre paréntesis 8. ¿Y no era diámetro 8? Gracias. Eso llega a la clase. Es muy bien, súper, buena observación, está bien. A ver, para terminar el tema de las especificaciones de los otros elementos que tienen una importancia mayor son los estribos, ¿ya? En este caso, nosotros cuando armamos, vamos a partir por las fundaciones, nosotros construimos toda la fundación, cimiento y sobrecimiento y todo eso lleva enferradura, ¿ya? Y sus estribos. Gráficamente los estribos se van a dibujar entre los elementos verticales, entre las barras de los pilares. En cantidad, esto debería ir completo, lo vamos a hacer, pueden ser 2 o 3, está bien, se entiende. Ahora, un tema netamente gráfico que lo estábamos conversando, es que el estribo envuelve la barra, entonces, en este caso, ya que está hecho, ¿cierto? Con el stretch, lo vamos a tomar ahí y lo vamos a subir un poquito, por ejemplo, uno más, y lo vamos a bajar ¿ya? Para que se note como que envuelve, porque pasa por fuera de la barra, ¿ya? Más que recto, envolverlo, y esa cantidad suficiente. Y en la especificación técnica, ¿cierto? Correcto. Más que al eje, tratar, sí, está bien, pero debería ir como al borde, porque llega desde el borde a borde,
¿Ya? La especificación. Estribos de diámetro 8 cada 20. Perfecto. Eso estamos bien. En la parte superior, en las vigas cadenas, aquí constructivamente, como son del mismo grosor, tanto el pilar como la viga, los estribos van a quedar entre las barras. Aquí sí que constructivamente van al medio, porque en el otro caso va la barra del pilar y viene la barra del estribo, la barra de los pilares y como tienen el mismo grosor, se pueden amarrar y hacen la misma función. Pero acá no tenemos, hay que colocar solamente en ese espacio, solamente en ese espacio, en ese espacio y en ese espacio. Y por eso la especificación va, y esa es correcta, entre los pilares. Aquí también hay que colocar, ¿ah? En todos lados. No es porque allí, ¿por qué? Porque puede tener una distribución distinta en alguna zona. Entonces, eso se replica, se replica, se replica, se replica. Y a lo mejor antes de colocar el patrón o después que el texto que se quede visible. Perfecto, que quede así, que el hatch quede por atrás o que esto tenga ¿cómo se llama este concepto? El texto tapa un relleno, no sé cómo se llama, pero para que tape la textura, ¿perfecto? Porque eso es lo que importa, eso es lo que importa. Lo mismo después en temas gráficos, en grosor, esto es lo más suave posible, incluso casi con transparencia, porque necesito entender qué va, pero el texto es lo que vale. El tema de los estribos en los pilares, ¿cierto? Nosotros dijimos que, lo vamos a definir acá, en esta elevación, que los estribos de los pilares también van a ir desde nuestro cimiento hasta bajo la viga cadena, hasta ese encuentro, hasta ahí va, porque ya hablamos que arriba se encuentra, así como el estribo llega hasta la barra del pilar, el estribo llega hasta abajo de la barra de la viga. ¿Perfecto? Lo mismo, se dibujan un par de estribos y se hace la especificación de dónde hasta dónde va. De dónde hasta dónde va, de dónde hasta dónde va. No porque lo puse acá, lo omito y lo omito, se colocan iguales. ¿Ya? Aquí, recuerden, la especificación es lo que manda, los conductores tienen que hacerle caso a esto y no darle lugar a que, ay, aquí van iguales o lo cambio. No, 20 de 8, eso es lo que se le está mandando. Perfecto. Eso. Lo mismo. Ahora, ¿qué caso no se ve acá? Y lo que les puede pasar es porque en esa elevación puede que no tengan una ventana que llegue a piso, ¿cierto? Puede que tengan una ventana con un antepecho o que ya sea dan lo mismo la altura. Cuando tengan que hacer eso, van a tener que proyectarlo de la siguiente manera. Déjenme buscar una elevación que tenga un antepecho. Es esto, por ahí. ¿Ya? Entonces sí, Un alféizar. Un alféizar, claro. Entonces, Algo he aprendido. a ver, imaginémonos que esta ventana tiene un antepecho aquí, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, voy a copiar esto. A ver,
Voy a copiar eso por donde, como estamos en un primer piso, el antepecho no tiene ninguna normativa, de un segundo piso hacia arriba sí. Supongamos que tengo un antepecho ahí de 50 centímetros. Perfecto, ahí voy a cortar, ya, voy a omitir esto un poquito para el tema del dibujo, lo voy a omitir ahí, perfecto. Y en este caso, ¿qué dice con qué se está armando el antepecho, el alféizar? Que es una cadena de hormigón 15-10, que tiene trabas de diámetro 8 que van cada 20. Ya, chicos, ponen atención por favor. Ok, entonces, 15-10. ¿Qué quiere decir eso? Que este antepecho de aquí, yo voy a hacer un offset de 10 hacia arriba. Ese es 10. 15-10, 15 de grosor, 10 de alto. Perfecto, porque nuestro pilar tiene 15 de grosor. Perfecto. Y esto lo recortamos ahí. Perdón. Lo recortamos ahí. Lo recortamos ahí. Y ahora tendríamos que tomar la barra, ¿cierto? Y la barra en este caso es de diámetro 8, ¿cierto? No, dice que son, ¿dónde están las trabas? Si trabas de diámetro 8, pero esta barra ¿dónde está? Acá está, de 10. Entonces, la dibujamos, buscan la mitad, ¿cierto? No sé cuánto le di aquí. 10. 5, ¿cierto? Ya va a venir para acá, va a llegar hasta ahí, todo 19, le quitan el recubrimiento, y como es de 10, ¿cuánto baja? 20, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cierto? Llegan ahí, hacia abajo, 20. Perfecto. Él hace la curvatura que corresponde, que vendría a ser esa. No sé cuánto está trabajando el fillet ahí. Ok, esa barra es esa. ¿Ya? Y estas líneas que aparecen aquí son las trabas de diámetro 8. Entonces esas también las hacen, igual como fuesen los estribos, las hacen gráficamente por ahí, ¿cierto? Y las van replicando cada 20... No para allá. ¿Ya? Esa no tiene. Profe, ¿y el radio del espalde da lo mismo? En dibujo, sí. En este caso, ¿cuánto le están dando? Le están dando 1. Sí, puede ser un poquito más, no hay ningún problema. Porque no le vamos a dar el mismo de la barra original, porque si no queda muy largo. Se supone que esa barra debería ser 8 veces el diámetro de la barra, ¿no? ¿Para todos deberían ser iguales? ¿No? Para dibujo, sí, mantener la misma gráfica. La curvatura, el largo es distinto. ¿Ya? Entonces, esto que estamos haciendo aquí, y en este antepecho, lo voy a bajar. Si yo hago un corte aquí, hago una sección ahí, perfecto, esto debería tener los 10 de alto, 10, los 15 de ancho. Por eso eso era una cadena de hormigón 15, 10. Perfecto. Y esta barra era eran 2 de diámetro 10, ¿cierto? Entonces, 1, 2, y estas que están aquí son las trabas. Esa. Alguien hizo eso también en la planta de estructura, al lado de la puerta, hizo un pequeño pilar chiquitito, es como lo mismo. Trabas porque tengo 2 barras. Estribos cuando ya tengo de 3 para arriba, como colocar estribos. Si no, trabas. Y las trabas también se hacen
para reforzar pilares demasiado largos. Eso es lo que se está haciendo aquí. Perfecto, eso es lo que se está armando ahí constructivamente en la cadena que se está armando. Entonces los que tengan, porque no todos van a tener ventanas hasta abajo, los que tengan que hacer un antepecho lo hacen de esa manera. Profe, ¿y por qué le puso solo dos? Arriba al lado del diámetro, le puso solo dos. Porque ¿Son dos? si no tendría que colocar uno. Sí. Ah, pero ¿y eso no influye? No, porque gráficamente se entiende que estás tomando una barra, pero son dos, la que está opuesta, que es el doble. ¿Ya? Eso debería ser en el caso que se hiciera un antepecho. Perfecto, a la altura que corresponda y como de acuerdo al diseño. Y obviamente esto debería llegar hasta ahí y esto debería llegar hasta ahí con la albañilería aquí abajo. Perfecto, y las trabas también deberían ir puestas ahí, entre los pilares, igual que los estribos. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Súper bien. Ahora, continuando con la elevación, para dejarlos totalmente confundidos, sí, pues sin descanso. Después, acá arriba de esto, tendríamos que hacer la solución de lo que hicimos en el entrepiso, pero en altura. ¿Ya? Entonces, lo voy a colocar un poquito más abajo para poder dibujarlo. No lo voy a dibujar todo tampoco porque no voy a alcanzar. Pero ¿cómo hicimos nuestra solución? ¿Se acuerdan la solución constructiva? ¿El entrepiso? Sí. ¿Se acuerdan o no? Creo que había una sola exterior o algo así, debajo del piso. ¿Dónde está? En plataforma civil, ¿cierto? Esto hicimos, ¿cierto? Que teníamos el friso, luego el entablado y nuestra tabiquería. Pero nosotros tenemos que pensar que no estamos acá arriba sobre un tabique, sino que estamos, como en este caso, arriba del sobrecimiento. Entonces deberíamos tener la solera base, nuestro friso, nuestro entablado y de ahí nuestra tabiquería. Perfecto. Entonces, eso mismo tienen que representar. Entonces, si hacemos esto, la pieza que va a ir aquí arriba, que va a ser nuestra solera, ya, perfecto, va a ser de 1 por 4 pulgadas. De 1 de alto por 4 pulgadas de alto, de grosor. Luego teníamos el friso, ¿cierto? ¿De cuánto era el friso? 3 por 6. Aquí deberíamos tener las 6 pulgadas. Aquí tenemos 1 pulgada, aquí tenemos 2,5. En 6 deberíamos tener 15 centímetros. APP. Después deberíamos tener nuestro entablado aquí, que sería de 1 pulgada más, 2,5. Y después deberíamos partir con nuestra solera y de ahí deberíamos, la tabiquería abajo es de 2 por 4. 2 por 4, ¿cierto? 2 por 4. Perfecto.
si no me equivoco, sí, sí o no. ¿Sí? Y ¿lo vamos a hacer con solera base? No, no lo vamos a hacer con solera base. La vamos a hacer con solera y arriba sí vamos a terminar con sobre solera. Perfecto. Entonces, ¿qué tenéis que dibujar aquí? Una línea paralela a esto. ¿Sí o no? Esa. Porque están cortando como eso. ¿Verdad? Entonces están por todo el largo. Después tendrían que tener los 15 centímetros de arriba que debería ser el frisol. Luego deberían tener el entablado. Perfecto. Ahí deberían tener el entablado. Y de aquí se ponen a dibujar el tabique hacia arriba. Partiendo. ¿Y cómo van a dibujar el tabique? ¿Qué van a tener que hacer? Cortar la planta y empezar a dibujar lo mismo que ustedes dibujaron en la planta de acuerdo a ese eje. Entonces, ese pie derecho, bueno, va a ir la solera aquí, ¿cierto? Va a ir ese pie derecho, va a ir ese pie derecho, luego va a ir ese pie derecho, va a ir ese pie derecho, y hacia arriba tienen que ir armando el diseño de la tabiquería con las cadenetas cada 40 o 60 centímetros, ¿verdad? Dinteles, alféizar, vanos. Arriba sí que tienen que hacer antepechos, ¿ok? Y la altura del tabique arriba, partiendo desde nuestro nivel de piso, desde aquí, desde ahí, porque ahí vamos a estar pisando nosotros, desde ahí hasta la sobresolera, solera inferior, nuestros pies derechos, solera superior, sobre solera. Aquí van a ir montadas las cerchas aquí arriba. Entonces por aquí vamos a hacer nuestro cielo raso. Entonces hasta arriba, desde nuestro entablado hacia arriba 2,40 metros como mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Cosa que después cuando tengamos que hacer el forro de abajo de la cercha para quedar con nuestro cielo raso, quedemos no menos de 2,30, 2,35, 2,30 es lo mínimo. 2,30 es lo mínimo con un espacio habitable. Si alguien lo quiere hacer más alta, perfecto, 2,50, 2,60, así que pueden jugar en esa altura, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Y la tabiquería en las elevaciones, no sé si tengo un ejemplo aquí de la tabiquería, pero Profe, ¿y ahí el friso se dibuja a lo largo o más completo? completo. Se supone que después deberían venir ¿qué debería llegar aquí? Las vigas que van así. Entonces lo que podría en algún momento ser dibujadas deberían ser las vigas que vienen aquí. De acuerdo a como ustedes lo plantearon en la planta. ¿Ya? Ese sí debería ser cortado, las vigas que vienen en el otro sentido. Y la tabiquería, déjenme. No, de verdad que esto no se ve. ¿Tienen elevaciones como hacer los pisos, no? Sí, pero déjame mostrarle. La viga principal y los pisos para arriba. Voy a compartir en el Las tabiquerías deberían quedar más o menos así. Ya les voy a subir algunos ejemplos, ¿cierto? En el caso de nosotros no tenemos esto porque no tenemos solera, pero a qué voy yo, va a ir la especificación del dibujo de los pies derechos, las cadenetas que vayan entre 40 y 60 centímetros, lo mismo, lo toman a eje y lo van replicando, perfecto.
antepecho, el alféizar y el dintel se dibujan. Si en el caso de la planta en las ventanas colocaron 2 piezas, se dibujarán las 2 piezas. Perfecto. Diagonales, como lo conversábamos arriba, si colocamos placas estructurales de sobre 15 milímetros de OSB, podríamos no utilizar. Si las quieren dibujar, dibújenlas, pero en paños que sean opacos. En algún paño que no tenga ningún vano, podrían colocar una en diagonal, pero recuerden, siempre en ese sentido, de arriba hacia abajo. Y la diagonal es la que queda libre o limpia, y el resto de las piezas son las que se cortan cuando llegan a ella. ¿Ya? ¿Ok? Pero eso tiene que ver netamente con el diseño que ustedes sacaron desde la planta. Entonces, ¿qué eje estaban haciendo aquí? El eje D. ¿Cuál sería aquí? Este, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la planta de estructura? Este es el eje D. Claro, entonces aquí, por un ejemplo, tendrías que copiar ese eje, montarlo hacia acá, la misma lógica que se utilizó aquí, ¿cierto? Rotarlo y lo ideal a lo mejor sería copiarlo con el mismo eje para tener las mismas referencias, ¿ok? Para que tengan ese mismo plomo, ¿ya? Y si sacas esto, ¿cierto? Todas estas cosas que vayan copiando pueden que en algún momento trabajenlas como bloque. Cosa que si las voy a tomar y las voy a sacar, las saco todas, que no se me van quedando pedacitos de línea y cosas así. ¿Ya? Entonces la lógica para proyectar debería ser la misma. Tú estabas mirando de adentro hacia afuera, tiene que ir puesto el tabique de la misma lógica, de adentro hacia afuera, si no van a quedar las elevaciones descuadradas. ¿Ya? Y eso mismo se va proyectando hacia arriba, por el eje, espesor, 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 esa. ¿Ya? Eso es fácil. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso es replicar lo que está en la planta. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Súper. Yo ahí les voy a subir elementos gráficos para que se vayan apoyando de su evaluación. Entonces, avancen, aclaremos dudas, pregúntenle a David, a mí, y yo voy a definir y buscar la otra elevación que vamos a hacer para lo que tengamos que entregar. ¿Ya? En este caso, preocúpense de las elevaciones. ¿Ya? Eso es lo que necesito que desarrollen ahora.